Bueno, y seguimos recorriendo nuestro hermoso país, Colombia, y estamos en el municipio de Pereira, en la capital del Eje, en el Parque de la Libertad, en la iglesia de la Valvanera, y estamos con el padre Francisco Arias, el párroco que ha dejado huella en todo este departamento. La verdad, padre, me alegra mucho y gracias por atendernos. Y obviamente siempre usted la saca del estadio en cada una de las parroquias donde ha estado. Mario, muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues me siento halagado de que ya no sea el entrevistador, sino el entrevistado. Me alegra mucho que nos puedas acompañar desde la parroquia de Valvanera, que es un ícono en la ciudad, porque es la segunda parroquia después de Nuestra Señora de la Pobreza, la catedral. Y este año precisamente pues estamos cumpliendo los 90 años de la fundación de este templo, que es un templo pues muy bello donde nuestros ancestros trabajaban estas obras de arte porque eran personas muy creyentes, muy llenas de Dios y que quisieron como levantar estos monumentos a la fe. Entonces yo te agradezco que estés acá y estamos prestos para lo que quieras. Padre, la verdad es que lo primero, yo he venido, me siento pues como muy de la casa suya. Quisiera preguntarle, esa vocación de sacerdotes es de toda la familia. ¿Por qué le nace inclinarse hacia la iglesia y obviamente hacia el catolicismo? Y varios son padres, ¿no?, de su familia. La gran pregunta es por qué Dios lo llama a uno. Como la gran pregunta, ¿por qué llama a unos y a otros no? Yo creo que el entorno es muy importante, el entorno familiar. Yo vengo de una familia levita, una familia donde tuve 2 tíos sacerdotes y luego pues un hermano estaba estudiando en el seminario y yo pues no quería saber nada no de la fe, porque nosotros somos de una raigambre pues muy religiosa, somos de Anserma Caldas, que es un pueblo que ha dado muchos sacerdotes, pero no estaba dentro de mis pensamientos el ser sacerdote. De pronto tenía otras expectativas, estudiar, me gustaba mucho el fútbol y lo jugaba bien, entonces pues eso me encarretaba mucho a pensar que de pronto algún día podía llegar a una liga o a ser profesional en el fútbol, porque me iba muy bien jugando fútbol. Y esas Además, cosas. yo doy fe de eso, ¿no? A usted da fe porque Jugamos también. jugamos en nuestro momento. Ya cuando me tocó jugar contigo ya habíamos bajado un poco porque ya las rodillas nos molestaban y todo. Sí. Pero en plena juventud, uno de 20 o 25 años, pues era una experiencia muy bonita de saber que uno tenía como esa capacidad. Sin embargo, pues una vez tuve la oportunidad de conocer el seminario aquí en Pereira, en la Abadía, y me invitaron para que lo conociera. Y el rector del seminario, el padre Mario Giraldo, desde que me vio, me dijo: usted tiene la mirada de los elegidos. Y eso a mí como que me tocó mucho. Pero está la parte de la familia, pero también la parte muy personal, que a veces se puede creer que no, claro, porque son de la familia, entonces todos se van por la misma línea. La familia que tiene muchos médicos, pues todos van a querer ser médicos. Pero la verdad que conmigo no era así, sino que el Señor me fue como tocando por momentos especiales, y yo nunca me decidía. Yo dije, no, voy a estudiar filosofía, aquí juegan fútbol, entonces yo también voy a estar en el equipo de fútbol. Me gusta mucho la música y como aquí también enseñan música, entonces, y me gustaba mucho la filosofía, entonces, pero no era mi expectativa de pronto de ordenarme sacerdote. Terminé teología y entonces apareció la posibilidad de que se hiciera también la teología, y el Señor me fue enredando y cuando ya estaba en tercero o cuarto de teología, mi anhelo era ser sacerdote. El Señor lo fue enredando, lo metió a donde debería estar, ¿cierto? Y a donde está en estos momentos. ¿Qué papel jugó su mamá? ¿Qué papel jugó su papá? Ellos fueron esenciales porque mi papá era un hombre muy recio, muy disciplinado, muy con carrocería externa, pero por dentro tenía un corazón muy noble, muy grande. A él no le gustaba que yo jugara fútbol, pero a eso pues tenía el cabello así un poco largo, entonces me molestaba mucho y me decía que cuál era mi futuro, si eso
¿cómo que jugando fútbol? Si eso no tiene futuro, me decía. Yo le decía, pero es lo que me gusta. Sí, claro. Entonces chocábamos un poquito con él. Mi mamá ha sido una ternura total. Doña Isabelita, ¿no? Isabelita, sí, ella una mujer extraordinaria. Extraordinaria, sí. Una mujer de rosario todos los días, sí, de adoración al Santísimo. Una mujer como todas nuestras mamás que llevaban a Dios en su corazón y lo transmitían no solo con su palabra, sino con su testimonio. Entonces yo creo que ellos dos marcaron mucho la vida mía y la de mis hermanos. ¿Llega usted al departamento de Risaralda? ¿Llega a Belén de Umbría o a Santuario? ¿Dónde llega primero? Cuando me ordené sacerdote, Monseñor Castrillón me pidió que fuera a hacer el servicio a Santuario. A Santuario. ¿Qué pasó en Santuario? Manifestación cuando se lo fueron a trasladar. Es muy importante conocer esa historia. Está bien dateado. Yo estuve 8 meses en Santuario. ¿Qué pasó en Santuario? Algo sencillo. Una población que estaba un poquito no trabajada, que eran los jóvenes. Sí, sí, sí. Yo recién ordenado, pues me quise meter con los jóvenes y los colegios eran un poquito marxistoides, los profesores un poquito así como tirándole a la iglesia porque había habido conflictos, porque de los colegios, la planta física era de la parroquia. Sí, claro. Entonces había un conflicto donde no querían saber nada de iglesia. Entonces cuando yo me presenté por primera vez iba en sotanadito y todo, y no me recibieron. Eso cuando yo llegué a ese colegio estaban en una izada de bandera y todos los muchachos empezaron a silbarme. Y yo dije, ¿pero qué me pasa? Venga, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué pasa? Y así todo, yo subí donde la rectora, era una rectora, me dijo, a la orden, dije yo, no, es que yo quiero venir, estoy recién llegado al Santuario, vengo a prestar un servicio aquí pastoral, entonces quiero presentarme y que la parroquia pues está a la orden. No, aquí no necesitamos servicio espiritual, no necesitamos. Yo, bueno, de todas maneras si me necesitan en algún momento. Como a los 2 o 3 meses fue el Día de la Madre y entonces ellos sabían que yo cantaba, que me gustaba pues tocar la guitarra, sí, y todo. Y entonces por allá me mandaron a invitar con un profesor que sí iba a celebrarles la fiesta de la madre. Entonces se llenó eso de mamás allá, de todo, y les hice una Eucaristía pues de llorada y de todo, y con cantada de canciones a las madres, todas las cosas. Y se fueron como enamorando, pues ya me fueron como abriéndome como las puertas. Y empecé con el deporte y con la música. Con esos 2 elementos para mí fueron muy importantes. Fundamentales. Y con el deporte, pues, me metí a la cárcel, que cuando eso había una cárcel allá, y pedí un permiso en Bogotá en el IMPEC para que me permitieran los domingos. Yo organizé un equipo de fútbol allá y me permitieran ir a las canchas de Santuario. Y todo el mundo me decía, eso es imposible, a usted no le van a dar de permiso. ¿Cómo van a dejar salir unos internos a jugar fútbol arriba los planes, que era la cancha de fútbol? Uh-huh. Y me dieron el permiso. Y los domingos nos íbamos con 2 guardianes. Y ellos me decían, tranquilo padre, que nosotros mismos nos cuidamos. Y si va a volar uno de nosotros mismos lo cogemos. Entonces se iba todo el mundo al estadio. Pues yo jugaba con el equipo de los internos. Nos ganamos el campeonato. De la mano de Dios. De la mano de Dios, yo soy de la mano de Dios. Y con los muchachos empecé a formar con ellos tunas, grupos juveniles. Cuando a los 8 meses hubo una dificultad con un sacerdote de Belén, y entonces de un día para otro, cuando yo estaba auxiliar, sí, Monseñor Rigoberto, y me llamó y me dijo, Monseñor Castrillón le manda a decir que usted queda trasladado para Belén de Umbría. Entonces, cuando yo le di la noticia a los muchachos, ellos no querían aceptar, apenas llevaba 8 meses allá, me dijeron, nosotros lo dejamos ir de acá. Yo le dije, no, pues que no lo querían recibir y ya era que no se podía ir. Yo tengo que obedecer a mi obispo. Me dijeron, usted no lo dejamos ir de acá. Entonces vino una comisión a hablar con el obispo, que lo iban a pensar a ver si me dejaban. Y entonces me llamaron y me dijeron, no, tiene que irse para Belén de Umbría. En esas y las otras, pues cuando yo iba a salir, los muchachos, como tenían una línea un poquito liberacionista y todo, se cogieron la iglesia, me cogieron y me llevaron, me dijeron, padre, lo queremos que usted lo haga por las buenas, no queremos ni presionarlo ni nada, pero usted queda prácticamente secuestrado por nosotros. Estuvimos allá en la iglesia una noche, como habían algunos reductos de
de movimientos de Sí, izquierda sí, en la sí. parte alta del santuario, ellos aprovecharon y bajaron al pueblo en esa noche. Entonces llamaron aquí a Pereira, a la brigada, que la guerrilla se había tomado a Santuario. Entonces se fue el ejército para allá y eso se volvió pues una zonada pues allá, donde ya aprovecharon ellos y todos los papás se fueron para el parque y para el templo a apoyar a los hijos, porque les daba miedo que el ejército de pronto apoyara a alguno de esos muchachos. Porque no están haciendo nada pues en contra pues como del orden público, sino más de que me dejaran a mí allá. Entonces recuerdo que como a las 11 de la noche mandaron una notificación que si no me trasladaba a esa noche a Belén de Umbría quedaba suspendido como sacerdote. Entonces llegó una patrulla de la policía y yo me fui con ellos yo llegué a las 4 de la mañana a Belén de Umbría. Llega a Belén de Umbría, se echa también, así lo recibieron, con bombos y platillos. Sí. Y allá en Belén de Umbría dejó huella también, porque allá también se manifestaron ante la curia para que no lo trasladaran. Allá estuve 4 años, el trabajo fue extraordinario, pero fue un trabajo muy bonito, fue con los campesinos. Todos semanalmente iba y yo me tomaba una vereda, un sector, y como ya tenía orquesta, ya estaban haciendo el grupo. ¿Nace Semillas en Belén de Umbría? De Umbría prácticamente, la mayoría de los integrantes eran de Belén de Umbría. Entonces, como yo daba clases en un colegio, allá formé un grupo de música andina y también le tirábamos para los trastos ahí tocando música tropical y todo. Entonces yo me iba para las veredas y hacía unas romerías pues con bailes, con todo, toda la gente era feliz. Se iban de las otras veredas allá a participar de las fiestas que hacíamos. Y a los 4 años pues el obispo me llamó y me dijo que me necesitaba eso fue en Arabia, ¿cierto? ¿No? Lo trasladan de Belén a Arabia y también Belén toma una posición firme, ¿no? También hubo un fuerte rechazo. Vinieron a hablar con Castrillón y Castrillón les dijo que no. Sí. Entonces había pues, cuando eso estaba Manuel Cano de alcalde en Belén, y Manuel Cano me propuso, ¿por qué no se queda y usted que sea el próximo alcalde de acá de Belén de Umbría? Yo le dije, no, yo lo mío es el ministerio sacerdotal. Y entonces ya después de organizar con ellos y todo, vinieron por ahí unas 500 personas a traerme a Arabia. Arabia. Llega usted a Arabia y también deja huella, porque de allá es Monseñor Rigoberto, ¿no? Sí. Cuando yo llegué a Arabia había un fenómeno y era que las sectas se habían tomado todas esas veredas y todo ese sector. Entonces cuando llegué a Arabia era una parroquia que un domingo iban 20 o 30 personas a la iglesia, pues, porque cogió mucha fuerza el protestantismo allá. Pues en Arabia, que es un corregimiento, habían como 6 iglesias nomás ahí en el casco urbano. Claro. Yo, ¿a dónde diablos me mandaron a mí aquí? Y una cosa pues, entonces todo el mundo me decía que era que estaba castigado. Yo, no, castigado no, vamos a cumplir la tarea. Y allí ya se conformó el grupo Semillas, se vinieron los muchachos de Belén, se vinieron a vivir ahí en la casa cural, ensayábamos, hacíamos ahí. Entonces, como económicamente había tantas dificultades, nos sosteníamos con la orquesta. La parte religiosa, pues yo la atendía, iba a las veredas, todo, pero salía también con la orquesta donde nos contrataran. Y fue un periodo, el 90, 91, 92, pues aquí en Pereira pues no habían grupos así para animar fiestas y cosas, y le pegamos mucho por los años 60. Nosotros montamos mucho en los años 60 y música tropical. Nos llamaban de todas partes. Ahora, y con otro padre es que yo recuerdo toda esa historia porque esa campaña de propavimentación de Arabia Pereira, que yo recuerdo pues que ahí colocamos un granito de arena, casi que donde llega deja una obra importante. Es decir, con la comunidad, con el civismo de todos los de diferentes municipios, se logran hacer cosas. Por ejemplo, en Belén logramos la pavimentación de Remolinos a Belén, que era muy complicadísimo por la isla. Claro. Y con el doctor Amariles pues se logró... Con Diego Patiño Amariles, ese entonces gobernador. Hacer entonces fue una obra no mía, pero uno sí estaba ahí como... Incide mucho. Sí, incide mucho. Y lo mismo lo de Arabia. Sí. La gente se volcaba de Pereira, le gustaba ir a Arabia a la misa.
Entonces las misas pues eran, sobre todo los domingos, eran misas extraordinarias, se llenaba la iglesia. Entonces todo el mundo fue volviendo, las pobres sectas se fueron como bajando mucho. Sí, claro. Y de ahí a los 2 años y medio, 3 años, me llamó Castrillón y me dijo, te necesito en la Florida porque el padre Beyman Céspedes necesito sacarlo de allá para otra actividad que él va a realizar y porque es profesor del seminario, entonces... Y yo recuerdo que todas esas chivas me llevaron hasta... Pero no querían tampoco que se viniera de Arabia, porque tampoco. Se metió en el corazón de todos. Sí, y de allá ya llegamos en chivas, yo recuerdo que bajamos por La Bella, habían como unas 10 chivas, y eso se llenó, pues yo recuerdo ese día que hice la primera misa en esa capellita tan bella de la Florida, y en la Florida me fue muy bien. Yo recuerdo mucho la Florida también, porque ahí hicimos campañas buenas, es decir, el tema del estadio, logramos colocarle la capota, la pavimentación de la calle de donde está la iglesia, que eso lo hicimos pues con toda la comunidad, y también la pavimentación con la familia, con don José María Zapata, la doctora Luz María Zapata, es decir, un civismo muy bueno en el sector de la Florida, ¿no? El templo se organizó muy bien, y en esa llegada allá, usted recuerda que fue el terremoto, creo que en el 95, 96, y se cayó la iglesia de La Bella, quedó así torcida, era muy linda, claro. Y entonces los campesinos no querían que la tumbaran, yo les dije, la tenemos que tumbar porque es que no se puede celebrar en ella, quedó así toda arqueada. Entonces empezamos a hacer fiestas y campañas, y todos éramos tirando pala y levantamos ese templo de allá. Entonces fue muy bonito porque no solamente atendíamos la Florida, sino que atendíamos todo el sector veredal. Entonces era una fiesta bajar los domingos acá a la Bella, a subir a La Bella, bajar a todas estas veredas de aquí de San José hacia arriba, celebrando la Eucaristía. Y no, pues había juventud cuando eso y recorríamos todo eso. Pero padre, creo que fue el primer padre que iba a ese sector de la Laguna Alta a evangelizar. No sé si irían otros sacerdotes, pero no, eso era una fiesta. Íbamos, hacíamos bautismo, matrimonio, eso era una fiesta ya los 8 o 10 días que yo me quedaba allá. Arranca usted a hacer las novenas, a descentralizar, porque yo recuerdo que en la iglesia allí de San Francisco de Pauta, San Antonio, es decir, y en muchas parroquias lo pedían, y los alcaldes de ese entonces lo pedían para que se hicieran las novenas del Niño Dios. Cuando yo llegué a San Antonio de Padua, que ya me mandó pues ya Fabio Suescún, empezamos un trabajo allá muy interesante, era una iglesita que no se conocía, una iglesita pues de Barequia, y empezamos a organizarla, le pusimos una zona verde muy bonita, hermosa. Empezamos a hacer allá, teníamos a los lunes, yo no sé si alguna vez lo participó de él, que era el cenáculo, una oración solo para hombres, y empezamos a hacer la Eucaristía de los niños, las misas de sanación, de liberación, y eso se fue volcando como la ciudad hacia allá. Se fue volcando la ciudad hacia allá, y eso eran unos llenos pues en toda la fiesta de las quinceañeras, que era los sábados por la tarde, y teníamos 15, 20 quinceañeras, una cosa hermosa. Pero logramos con las administraciones de ese entonces, donde como nos pedían de varios lugares, entonces quisimos que la Navidad no solamente se hiciera en la parroquia, sino en otros lugares. Entonces trabajábamos en todos los que son los barrios, los corregimientos, las comunas y corregimientos, e incluso municipios también de Risaralda. Íbamos y hacíamos, había días que nos tirábamos 3, 4 novenas. Es que yo recuerdo. Por la mañana. Eso era por la mañana que íbamos al santuario, a mediodía estábamos no sé dónde, y por la tarde y por la noche. Entonces fue algo muy bonito ese. Es una época muy linda, además la gente lo pedía y lo recuerdan con mucho cariño, padre. Sale de San José de San Antonio y a la parroquia de Providencia, allí en de Providencia, y allá también moviliza a la gente. 8 años. ¿Cuántas sillas? Porque yo recuerdo que el parque se llenaba, la iglesia se llenaba. Cuando habían ceremonias especiales había que conseguir sillas para el parque. Y afuera poníamos sonido también, y ahí fue donde empezamos con lo de las pantallas. Poníamos pantalla afuera para la Semana Santa, por ejemplo, no la podíamos hacer ahí en el templo, la hacíamos en el parque, llenábamos de carpas y todo, y se hacía la Semana Santa. Allá se hizo la Semana Santa en vivo varios años,
Padre Alfredo me colaboraba ya con esa celebración. Y muy bonitas, por cierto. Yo recuerdo recuerdo esa parroquia. Sí, la de Providencia. Yo iba casi que a todas las parroquias donde ha estado usted he ido, pues aquí en el área metropolitana, en la Florida, en Arabia, y obviamente en varias de acá, porque de ahí sale usted para San Camilo. San Camilo. Entonces me decían, ¿verdad, padre, que lo mandaron para el cementerio? Y le dije, todavía no me he muerto. Me mandaron para Nuestra Señora de los Dolores, porque es que se confunde la parroquia con el cementerio. Sí, claro. Y son dos instituciones distintas. En un momento pues se administraba desde la parroquia, pero ya la administración es completamente distinta. A pesar de que la parroquia está ahí, no tiene nada que ver con el cementerio. Entonces todo el mundo de la parroquia del cementerio, la parroquia de San Camilo, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Allí estuve 9 años y fue una experiencia también. Maravillosa, maravillosa. Vuelvo y le digo, mucha gente. La gente vuelve a creer, la gente regresa y las misas que se celebraban allá, cantidad de gente, en todas, además, sí. En todas. Padre, de ahí termina la gente muy alegre, pues porque llegó usted allá, pero tristes también cuando deja la parroquia de San Camilo y se viene para la Valvanera. Voy a cumplir 4 años aquí en la Valvanera, o un concepto totalmente distinto. Yo no había... La verdad, pues uno sí trabaja con el sector vulnerable y no le ayuda, pero aquí sí, la verdad que desde que llegué fue un reto muy grande saber que la Valvanera pues tiene un entorno muy complejo a nivel social. Entonces, pues llegar aquí uno decía, primero pues la gente no asistía mucho al templo, claro, poquito. La gente decía, no, padre, así no lo vamos a visitar porque es un atracadero allá, no hay dónde parquear, eso está muy complicado allá. Y los primeros días que yo estuve traían los carros y se les robaban los vidrios, los dañaban, los rayaban. Entonces la gente que me acompaña de otros sectores no volvió. Entonces yo empezaba a ver la iglesia como muy vacía, y yo, ¿qué pasa aquí? Entonces dije, bueno, aquí hay que hacer otro tipo de trabajo. Entonces empecé como a salir un poquito en ese tema del que habla el Papa Francisco, de que hay que ir a las periferias, y me empecé a meter por ahí los puentes un poquito como temeroso, porque esa es como otra ciudad, es una ciudad distinta. Entonces el Señor me iluminó pues un programa que se llama Callejeando con la Misericordia, de visitarlos a ellos los viernes y los domingos, y a través del alimento que les llevamos, a través de ese alimento, uno los escucha. Yo pienso que es como una pastoral de escucha, porque la idea mía era, voy a sacar a todos estos muchachos de acá, todas estas peladitas para que se... Hermano, el cuento de uno querer sacar a una persona que ya está metida en el mundo es muy complejo, porque ellos se sienten muy bien allá. Claro. Y ellos me decían, padre, venga aquí, esté con nosotros, pero ese cuento de que tenemos que salir de acá o que tenemos que cambiar el chip, no, nosotros estamos aquí muy bien, denos tranquilitos que aquí estamos muy bien. Se fue metiendo, son amigos y obviamente cuidan la catedral ya. Cuidan la iglesia, no hacen los daños que hacían antes, que robaban muchísimo. Y hay un trabajo con las trabajadoras sexuales, y yo quiero pues resaltar aquí a unas hermanas que son las adoratrices, que tienen un trabajo extraordinario. Ellas reúnen aquí los miércoles con 60 trabajadoras sexuales, hacen todo un trabajo toda la tarde. Es un trabajo, un acompañamiento muy bonito de dignificación y de ayudarles a ellas. Entonces me parece que el entorno ayuda mucho para ese tema social. Qué bueno, y no solamente eso, padre, habitantes de Cayo, trabajadoras sexuales, no solamente ellas, también usted se desplaza acá a la UPB, que queda cerquita. Ese servicio ha sido muy especial. Sí. Le cuento que prácticamente eso se volvió una cárcel, que anteriormente simplemente era un lugar de llegada y de salida, porque como allá todos son sindicados, entonces generalmente llegaban y estaban 8 o 15 días ahí mientras les resolvían su situación. Pero con el problema carcelario que hay en Colombia, prácticamente después de la 40 y de la Badea se volvió la tercera cárcel de Pereira. Sí, claro. Entonces, cuando yo llegué había mucho hacinamiento, habían casi 600 personas allá, en un lugar que es... Y son unos cubículos para 200 personas. Para 150, 200 personas. Entonces al principio
yo iba allá y eso se sentía uno como si uno se metiera a una colmena. Sí, claro. Se sentía ese... El calor, y eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque eso era un colegio, eso lo adecuaron ahí con unos... los salones los volvieron... Les pusieron barrotes. Les pusieron barrotes, encima. es correcto. Entonces parecen como enjaulados, como unas fieras enjauladas. Sí. Y empecé ahí... Los calabozos de ahí son... Empecé ahí al principio un poquito complejo porque había gente que no atendía, que hacían bulla, que ponían radio, que ponían tal cosa. Y lo fui trabajando, celebrando con ellos los jueves, trabajándolos. Y muchos de ellos empezaron como a acercarse al tema espiritual, al tema religioso, a orar y animarlos. Muchachos, esta semana salieron 3, salieron estuvieron hicieron el proceso y se les resolvió su situación jurídica. Y ya salieron y fueron a la parroquia y agradecieron. Y tal. Entonces ellos se fueron como animando a decir, si esto resolvieron su situación, yo por qué no la puedo resolver. Y también muy sincero con ellos. Muchachos, no te quedas responsable de los actos. Sí, claro. Si usted, hermano, la embarró, hermano, y la justicia, hermano, nos pide que tenemos que cumplir por el daño que hicimos, hay que cumplirlo, muchachos, hay que ser responsables de las cosas. Entonces yo le hablaba de esa manera, pues, para que ellos entendieran muchas cosas. Y empecé a hacer algunas campañas con la gente para algunas fechas especiales, celebrarlas con ellos allá. El Día del Padre, el Día de la Madre, la Semana Santa, la Navidad. Empezamos a conseguirle, por ejemplo, todos los juguetes para los niños de este lugar. Entonces hay un cariño muy grande de parte de ellos. Y espiritualmente, yo ahora voy a la celebración y como llevo equipos y todo, y pongo música y todo, y les canto, entonces ellos son muy respetuosos. Yo siempre les digo, muchachos, si alguno es de otra propuesta religiosa o no creen en nada, sean respetuosos, aprendan. Y entonces entre ellos se dicen, pilas, hermano, con el Padrecito, pilas con el Padre. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y mucho cuidado. Entonces ya celebro con ellos y me acogen con mucho cariño. Qué bueno, padre. Debe tener muchas anécdotas, ¿no? Cuéntenos 1 o 2 anécdotas de todo ese recorrido que a usted le haya quedado marcado. No, hay situaciones que a veces, por ejemplo, pastoralmente son muy complejas. Por ejemplo, hace como un año aquí en la parroquia me llegó unas exequias y cuando entraron con el féretro había ahí un chal encima y unas chanclas. Me pareció pues como... ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención, pues un chal ahí, pues ahí. Sí. Y unas chanclas. Cuando yo vi unos grupos y puse a mirarlos bien y eran unos trans. Ya. Entonces se me acercó uno de esos trans y nos dijo, vea, ella es Valentina, que es de nuestro grupo trans y ella falleció de VIH. Entonces queremos que le haga el entierro como mujer, como Valentina, porque yo cuando miré el papel decía Antonio. Antonio. Entonces yo dije, ¿ahora qué hago? ¿A quién le celebro? ¿Le celebro a Valentina o a Antonio? Yo les dije, va muchachos o niñas, vamos a esperar. Yo voy a hablar aquí hay un familiar, alguien cercano a él. Le digo, sí está la mamá. Entonces pues llamé a la mamá. Le dije, tú que tuviste esta persona, eres la más cercana, que nos digas, ¿cómo quieres que le celebremos la exequia de esa persona? ¿Como Antonio o como Valentina? Me dijo, no, yo tuve un niño en mi vientre y ese siempre será mi niño. No es una niña, es un niño el que yo tuve. Entonces me da el favor y quiero que me le celebre la misa a Antonio. Entonces les dije, ¿escucharon? Y todos agacharon la cabeza y consintieron, con todo el respeto. Sí, claro. Y se hizo la Eucaristía por esta persona. Entonces una cantidad de situaciones. Sí, claro. Padre, quiero decir que usted me hizo llorar. Y me hizo llorar en la Florida. Fui allá a una misa, estuve yo ahí en primera fila y empieza a cantar ¿Cómo no creer en Dios? Y ahí fueron las primeras lágrimas que derramé yo. Me marcó, además, hermosa canción, muy linda, me llegó. Y la verdad no te vino agradecimientos, padre, por todo el recorrido, lo conozco hace muchos años. Y la verdad es que en cada parroquia donde ha estado, ha dejado huella. Así que públicamente, a través del canal de Mario Marín Informa y de, obviamente, las plataformas, muchas gracias, padre, por haberme recibido y por todo lo que ha hecho por este departamento. Dios lo bendiga a usted, hermano. Siempre lo he tenido como un buen amigo, muy cercano. Lo he acompañado también en momentos difíciles, la partida de su esposa, que fue una mujer extraordinaria.
y muchos momentos donde jugamos fútbol juntos, compartimos el fútbol. Y usted lo hacía muy bien también, era un delantero bueno. Era fácil. En todos los partidos y las recochas, incluso hicimos una en la finca, en Cerritos, que fueron varios sacerdotes a jugar y son recuerdos muy bonitos, la verdad. Muchas gracias, Mario, por la invitación. A usted, padre, muchas gracias y bueno, seguimos trabajando por nuestro hermoso país, Colombia. Personajes como el padre Francisco Arias, el párroco de la iglesia de la Valvanera, que nos...